Muchas gracias a todos los que estáis aquí, gracias al Palacio del Congreso y a Ana Francisca por haberme invitado. Lo que voy a hablar es fruto de una investigación que surgió de manera espontánea cuando las personas empezaron a contarme sus casos, su experiencia, lo que había sucedido, pacientes, amigos, personal sanitario. Entonces yo empiezo a preguntarme si es la muerte el final o es el inicio de un viaje. Ahí no se ve bien, pero se ve como en una cama de hospital, pues ahí están los seres queridos de este lado atendiendo, pero están los seres queridos del otro lado, y así es como normalmente hoy día se trasciende en una cama de hospital, conectado a cables, conectado a sueros y estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver si soy capaz de pasar esto aquí. Lo que yo voy a explicar o lo que yo he encontrado, lo que yo he categorizado y he descrito no está basado en ninguna creencia. Está basado en las vivencias y en los testimonios, como he dicho, de familiares, de testigos, de personal sanitario que me lo han empezado a contar. Los médicos algunas veces decimos, bueno, esas cosas que le pasan a la gente cuando se está muriendo, y se queda ahí todo en una nebulosa. Yo he investigado esas cosas que les pasan a la gente que está trascendiendo. Y muchas veces yo, cuando empiezo una conferencia, pregunto, ¿qué es lo contrario a morir? ¿Nacer? Bueno, claro, es la respuesta que nos sale. Vivimos en un mundo dual, lo blanco y lo negro, el día y la noche, el frío y el calor. Lo contrario a morir es nacer. Lo contrario a morir es nacer. Todo aquello que nace, muere, y lo que muere, nace. Y ese es el ciclo en donde se desarrolla la vida. La manifestación de la vida es cíclica. Algunas veces nacemos, otras veces morimos, estamos entre vidas, todo lo que nace muere, y para mí no hay nada en el universo que esté muerto. Yo creo que todo en el universo está vivo. Entonces, sabiendo que hay un proceso por el que se nace, hoy en día lo sabemos, cómo se inicia el parto, cómo el niño inicia el parto, cómo pasa por el canal del parto, cómo eso es el proceso de nacer. No sería descabellado pensar que también hay un proceso de morir. Si miráis el universo, todo no es un caos, es un cosmos, todo está organizado, y lo mismo que está organizado nacer, está organizado morir. Lo que no está es descrito ni investigado, porque una vez que el cuerpo lo dejamos tranquilito en una habitación de un hospital, la puerta se cierra y nadie sabe qué es lo que piensa el moribundo, por qué fases está pasando, qué es lo que siente, qué es lo que habla. Eso es como un misterio, ¿no? Michael Kaku dice que no sabemos, digo yo, que no sabemos ni dónde ni cuándo, pero sí cómo. Aquí es que se ha desaparecido una parte de la diapositiva que decía que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. ¿Vale? La apariencia de nuestro cuerpo, vemos cómo se va desconectando, pero ¿y la esencia de lo que somos? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que nos sucede interiormente cuando estamos en ese tránsito? Entonces, el proceso de morir tiene tres vertientes, porque tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo espiritual. El cuerpo físico lo llamamos agonía, los médicos lo llamamos agonía y está muy bien estudiado. Cuando se empieza el proceso de morir hay que decir que ya no hay quien lo pare.
cuando empieza el proceso del parto, no hay quien lo pare. El parto empieza y tú no vas allí a decir al niño, mira, no nazcas, por favor, quédate donde estás, que es muy peligrosa esta vida, te van a engañar, los amigos te van a hacer bullying, la primera novia te va a dejar, no le decimos nada. Es que no se puede, porque el parto empieza y el parto termina, se ha iniciado. Pues cuando empieza el proceso de morir, tampoco hay quien lo pare. Y sabemos muy bien cómo el cuerpo se desconecta. El cuerpo se desconecta y lo primero que hace es dejar de comer. La persona ya no quiere comer. Incluso le sabe la comida rara. Deja de comer, la familia es cuando empieza a asustarse un poco. Mire usted, venga a ver a mi padre, a mi tía, que es que no quiere comer. Vale, pero es lo primero, ahí empieza el proceso del cuerpo físico desconectándose. Y luego desconecta los sentidos. El siguiente sentido que se desconecta es el de la vista. Las personas tienden a cerrar los ojos. Me acuerdo de una casa donde yo fui a visitar a una persona, una señora que estaba muy enferma de un cáncer muy raro, que la mujer me decía, doctora, ¿por qué se me cierran los ojos? La familia me había llamado porque no quería comer. Y cuando llegué a la casa me encontré lo que me suelo encontrar muchas veces, a la señora o al paciente en la cama, a una hermana o al marido intentando darle una gelatina, la otra con un Actimel y una pajita para que coma, y la paciente no quiere comer, ya no quiere comer, por favor. Hay que dejarla tranquila, porque el cuerpo se está desconectando y sabe hacerlo perfectamente. No hay que hacer nada, ni ponerle un suero, ni una sonda, ni oxígeno, no hay que hacer nada. Hay que dejarlo tranquilo. Y la mujer me preguntaba, ¿por qué se me cierran los ojos, doctora? Eso era lo que a ella le interesaba, porque se daba cuenta de que ya había entrado en un proceso. El mundo emocional, si el cuerpo se desconecta, nuestro cuerpo emocional se despide. Y hacemos lo que se llama un duelo. Primero, el duelo que está descrito por Kübler-Ross, que lo describió precisamente en caso de moribundo, que empieza cuando te dan la noticia de una enfermedad terminal o una enfermedad grave. Empezamos con la negación, esto no puede ser, vas y buscas segundas opiniones, que todo eso está muy bien, pero que entra dentro de lo que es el proceso de despedirse. Empieza la fase de la ira, se tiene muchísimo mal humor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando esto? La negociación, la tristeza y por fin la aceptación. Y en este proceso que está haciendo el cuerpo emocional, los pacientes terminales lo que quieren es despedirse de sus seres queridos, dejar los asuntos resueltos, dejar sus bienes en un testamento. Si tienen pequeñas cosas como si tienen grandes, quieren dejarlas distribuidas. Este anillo para tal, esto para cual. Muchas veces la familia no quiere escucharlo. Mira, que quiero que mi coche sea... Ay, por favor, no, ahora no te preocupes de eso. Entonces, ¿cuándo se van a preocupar de eso? Están justo en el momento de preocuparse de eso. Y la familia tiene que entenderlo, los seres queridos que lo acompañan tienen que entenderlo y tienen que hacerles saber que van a cumplir sus últimas voluntades. ¿Para qué? Para que se puedan ir bien, para que se puedan ir tranquilos. Y cuando escuchamos esas peticiones y las hacemos realidad, lo que estamos es dándole permiso a esa persona para que se pueda marchar y no bloqueándole el tránsito. Pero también nos vamos a nivel de conciencia. Nuestro espíritu también hace un paso de este mundo al otro mundo, un plano de conciencia, de esta conciencia a otro lado. Y eso es lo que se llama el tránsito. El tránsito es un estado de conciencia determinado, que se vive y se desarrolla en el área del tránsito. Nosotros conocemos el estado de vigilia, el estado de sueño, que también es un estado de conciencia, pues el tránsito es un estado especial de conciencia. Los tibetanos lo llaman
el estado intermedio. No estás en el plano de luz, pero tampoco estás en este plano. Estás en un plano intermedio, en donde se desarrollan muchas cosas, vaya. El estado del moribundo, el estado mental del moribundo, eso que hoy en día, a no ser que seas sanitario, es que no lo vas a saber, pues muchas veces es, sanitario o que hayas visto fallecer a un ser querido porque lo ha estado acompañando o lo tienes en casa. La mente del moribundo muchas veces es clara, racional, es totalmente lúcida. Hay mucha gente que está lúcida hasta el final. Se dan cuenta perfectamente, saben que se están muriendo. Ellos lo saben, la familia le podrá contar la milonga que quieran, pero ellos lo saben, ¿no? Un 10% está consciente hasta el final. Viven su propia muerte de forma consciente, un 10%. Y de ese 10%, el 80% va a tener los fenómenos en el lecho de muerte. Esas cosas que le pasan a los moribundos. La creencia en la vida póstuma no tiene la mayor mínima importancia. Da igual que seas maometano, que seas ateo, que seas cristiano, que seas ortodoxo, da lo mismo. Dice, ¿y un chino y un árabe nacen igual? Pues sí, nacen igual. ¿Y mueren igual? Pues mueren igual. Es que da lo mismo la creencia que tú tengas. Y si eres ateo, naces igual, pues sí. Y mueres igual, igual. El proceso de morir es igual en todos, lo mismo que el proceso de nacer. Da lo mismo. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo hemos accedido a este proceso espiritual? Pues por lo que la gente nos cuenta, por lo que nos dice, porque en esos últimos semanas, días, horas, te empiezan a hablar de una manera distinta, te empiezan a contar cosas. Esas cosas, que son las que suceden en el tránsito, es que aquí está. Vamos a ver. ¿Qué es el área del tránsito? Pues se ve fatal. Se ve... Bueno, pues es una zona, es un sitio, primero, en ese estado intermedio en donde accede la persona, es un sitio que está habitado. Hay gente allí, hay seres allí, que yo los llamo los pobladores del tránsito. Ahora después ya veremos quiénes son esos pobladores del tránsito. Es un sitio de espera, es un área, un estado de conciencia en donde la persona va desprendiéndose, desapegándose, va haciendo un trabajo. Muchas veces llegas y ves a la persona que está terminal y está... Si está despierta, ves que los ojos ya no están mirando hacia afuera, están mirando hacia adentro. Notas un estado especial en la mirada. Si le gustaba salir a caminar por el jardincillo o dar una vuelta, ya no quieren caminar. Si le gustaba ver un programa en la tele, ya no quieren ver el programa. Están metidos dentro de su mundo, haciendo un viaje muy profundo, haciendo una revisión de vida, cuestionándose cosas, perdonándose cosas, aceptando la vida que han tenido y unas 2 días o 48 horas antes de fallecer, de transitar, la mayoría de la gente ha encontrado a través de ese viaje interior profundo cuál es el propósito de su vida. Lo saben, y ese es el trabajo que se hace en el tránsito. Analizas tu vida, revisas tu vida, te das cuenta de por qué has vivido las cosas que has vivido. ¿Y por qué te das cuenta en ese momento y no te das cuenta ahora? Pues porque lo que se está haciendo en conciencia es desactivar el programa ego. Y empiezas a ver tu vida sin juicio. Empiezas a ver la vida de los otros, lo que le ha pasado a los otros, por qué te casaste con fulano, sin
ese juicio, sin ese cuestionamiento. No te culpas, no culpas a nadie. Ves la realidad tal como ha sucedido y le encuentras un sentido. Y hoy en día, esas 5 fases de Kübler-Ross, la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación, se le ha unido una sexta, que es la de la trascendencia. En esos últimos días en donde estamos terminales, nos damos cuenta de cuál ha sido el propósito de nuestra vida y hallamos la esencia de lo que somos. Le damos trascendencia a nuestra existencia. Por eso ese momento, esos últimos momentos son tan especiales, tan sagrados y tan místicos. Estamos en el estado puro, los tibetanos lo saben muy bien. Aquí otra vez la letrilla. Bueno, sabemos que todo en este universo tiene un sentido. El que yo se lo encuentre o no es ya cuestión de mi ignorancia. Pero todo tiene un sentido. Tú ves la naturaleza y cada ramita, cada raíz, cada bichito tiene un sentido. Estas experiencias también tienen un sentido. ¿Para qué ocurre? Pues tienen un efecto tranquilizador. Cuando la persona empieza en la fase, por ejemplo, de las visitas, que ahora veremos, ¿no? Empieza a ver a seres queridos del otro lado, pues le causa, en principio, cierta sorpresa, pero luego le van a tranquilizar muchísimo. Y no solamente tranquilizan a la persona que la está pasando, al protagonista, sino también a la familia que está viendo cómo su ser querido se está yendo acompañado de otro ser querido. Y eso tranquiliza mucho. Y a la hora del duelo, del que se queda aquí, también resulta tranquilizador. También ocurre para anunciar e informar a la persona de que está en tránsito. Nadie se va a ir de este mundo sin saber que se está muriendo y se van a recibir señales y vamos a recibir noticias y se nos va a decir de alguna manera que nos vamos a ir y muchas veces me dicen, doctora, y en las muertes súbitas, pues en las muertes súbitas empiezas a investigar y han tenido esa fase de aviso que llamo yo. Lo que pasa es que todas estas fases no están investigadas, no están preguntadas, pero bueno, hay que empezar a investigar sobre esto para saber cómo nos vamos de este mundo. Sabemos muy bien cómo llegamos a este mundo, pero no es que no tenemos ni idea de cómo nos vamos de este mundo. Y sirven para eso. Bueno, las fases del tránsito. ¿Por qué sabemos que hay unas fases? ¿Perdona? Sí, es que se ven ahí unas letrillas chiquitillas. Bueno, las fases del tránsito. ¿Cómo me he dado cuenta de que había una serie de fases? Pues porque escuchando a un paciente, a otro paciente, a un amigo que me cuenta lo que le pasó al padre, a un compañero médico que viene y me cuenta, hola, ¿tú qué sabes de estas cosas? Mira lo que me ha pasado tal cual. Cuando he ido recogiendo el libro, mi libro tiene recogidos 40 y pico casos que además están narrados como si están novelados, ¿no? Como si tú te sentaras conmigo en la consulta o como me lo han contado, ¿no? Pero tengo muchísimos más casos y me di cuenta de que todos estos casos tenían muchas cosas en común, muchas cosas en común, como cuando empezaron la experiencia cercana a la muerte, empezaron a investigarse y se dieron cuenta que seguían un patrón. Pues si siguen un patrón, quiere decir que hay un diseño detrás. Y si hay un diseño detrás, se puede enumerar, se puede estratificar, se puede describir. Y lo que hay son una serie de fases que forman parte del proceso. Morir es una experiencia espiritual.
que sigue una serie de fases y hay un proceso que está exquisitamente diseñado. Os lo digo porque nadie vamos a morir en un caos. Nadie. Nadie. Todo está absolutamente diseñado. Es muy bueno saberlo. Saber de antemano de que esto está diseñado. ¿Y qué fases? ¿Por qué fase vamos a pasar? Pues la primera fase es la fase de aviso. A todos se nos va a avisar de una u otra manera que nuestro momento de partir está cercano. Más conectado estemos con nuestro yo superior, pues más antes vamos a darnos cuenta, de que esto va a ser así. Pero aunque no estemos muy conectados, vamos a tener esta fase de aviso. ¿Y cómo se nos va a avisar? Pues se nos va a avisar de varias maneras. A través de los sentidos corporeo-mentales, los 5 sentidos, y a través del sueño. Y también a través de esa intuición que algunas veces tiene la gente. En cuanto a la premonición, yo cuento el caso de una chica que me encontré en un viaje y me dijo que su madre le había dicho en una ocasión que tenía la sensación, la premonición de que iba a morirse de una manera súbita, violenta y trágica. La hija, bueno, al principio le dijo, mamá, estas cosas, hija, tal y cual, bueno, yo ya te lo digo. 2 semanas después quedaron para almorzar y la madre le entregó el testamento, le dijo dónde estaban las joyas, ella era hija única, lo dejó todo ahí bien etiquetado, todo bien pactado, todo bien hecho, ¿no? Dejó todos sus bienes materiales terminado y le volvió a decir a la hija, mira hija, es que yo me voy a morir de una forma violenta, súbita y trágica. Y la hija se cabreó, le dijo, mamá, como empieces a darle vuelta a esas cosas, al final te vas a provocar un accidente, te vas a resbalar en la ducha, vas a cruzar un paso de cebra y te va a pillar a alguien, porque al final la sugestión que tú tienes va a ser tan importante que al final te vas a provocar tú misma lo que estás rumiando. La mujer le dijo, mira, yo te lo digo para que lo sepas. Vale. Yo no sé si os acordaréis de un 24 de julio del 2013, un tren Alvia que venía hacia el Ferrol a una velocidad enorme, cogió una curva y descarriló. Yo creo que eso lo hemos visto. En una de las imágenes, a mí se me ha quedado esa imagen, cómo descarrilaba ese. Murieron 80 personas, una de ellas la madre de esta chica. Resulta muy difícil comprender que ella misma provocase un accidente para que la profecía que ella había hecho fuera autocumplida. Trascendieron 80 personas. Pero es que cada día me cuentan casos que me resultan más sorprendentes. El último que me han contado es el de una amiga de una amiga, que vive en Madrid y el padre, con 90 y tantos años, vive solo, pues ha fallecido de un infarto. Entonces el hombre, que estaba muy bien de salud, sabía todos los días, los hijos, que tiene 2, hablaban con él, papá, ¿cómo estás? Tal, y ese día llamaron y el padre no contestó y fue cuando llegaron a la vivienda y el padre el día anterior le había dicho, he comprado una aspiradora y la estoy montando. Bien, cuando llegaron a casa, no había contestado, entraron en la vivienda y se encontraron al padre tumbado en el sofá con todas las piezas de la aspiradora esparcidas por la alfombra. Conclusión, el hombre estaba montando la aspiradora, se sintió mal, se tumbó en el sofá y se quedó ahí con el infarto. Lógico, ¿no? Bien, pero es que al día siguiente, bueno, levantaron el cadáver, en fin, pero al día siguiente el hijo fue para recoger cosas, en fin, entró en la casa, al día siguiente o al otro. Bueno. Y cuando entró al comedor, se encontró un sobre en vertical
cerrado, que lo abrió y era el testamento que recién había redactado el padre. ¿Quién dejó el testamento allí? ¿El padre cuando se sintió morir? ¿No hubiera sido más lógico llamar primero a la urgencia antes de dejar un sobre allí? Da que pensar, ya no sabemos qué pensó el padre, pero el padre falleció fulminantemente y el sobre lo dejó allí. ¿Intuyó algo? Y a través de las visitas hay personas, esto también es muy frecuente, que ven a un ser querido fallecido pues un tiempo antes de irse ellos mismos, como en esa fase de aviso. El último caso que me han contado es el de una chica que un mes antes, también es coincidente que suele ser un mes antes de fallecer su madre, pues la madre le dijo: he visto a mi hermano fallecido y mi hermano me ha dicho: hermanita, te estoy esperando. Y ella le había dicho: pues no voy para allá, no voy, y se lo contó a la hija. Pero finalmente, un mes después, la madre enfermó de COVID y murió. Una muerte también inesperada. Sin embargo, el hermanito ya se lo había estado advirtiendo. Después de esta fase de aviso, tenemos la fase de la llamada. La llamada puede ser o una llamada activa, que lo he llamado yo. Esta nomenclatura es muy de médico, ¿eh? Una llamada activa en donde es el paciente el que llama al ser querido que está fallecido en el otro lado y lo llama o bien repitiendo su nombre. Esto es algo muy frecuente en hospitales, en paliativos, en residencias, en gente que está trascendiendo y empiezan a llamar repetidamente diciendo el nombre o de papá o de mamá o del cónyuge Antonio, Antonio, Antonio. Eso, quien está en estos sitios lo sabe, esto es así. Empiezan a llamarlo y si le dices: oye, ¿a quién llama? Pues a mi madre. ¿Tú sabes dónde está? Ya os he dicho que el lenguaje del moribundo cambia y empieza a decir, pero bueno, a todo esto está lúcido por todo lo demás, y empieza a decir cosas como estas: ¿tú sabes dónde está? Me decía la trabajadora social de mi centro de salud, que ya se ha jubilado la mujer: he estado visitando a mi padre en Madrid, me decía, esto fue en abril, y me ha dicho mi padre: oye, ¿tú sabes dónde está mi madre? Y yo le he dicho: papá, por favor, si tu madre se murió hace ya un montón de tiempo. Sí, ya, pero me dijo que iba a venir, y como todavía no ha venido, se extrañan de su ausencia. Oye, ¿tú sabes dónde está? ¿Por qué no ha llegado? Esto es frecuentísimo. Oye, ¿por qué no llega todavía mi madre? Bueno, papá, por lo demás, lúcido. Nada de alucinaciones, otras cosas, o que no. Por lo demás, una conversación totalmente normal. Pero la llamada también puede ser pasiva. Bueno, tengo que deciros que se lo comenté a ella, le dije: puede estar en la fase de la llamada. Si vas poco a ver a tu padre, yo te diría que fueses a visitarlo más a menudo. Esto fue en abril, el padre trascendió en julio. Pero cuando la llamada es pasiva, o sea que son los del otro lado los que toman la iniciativa y vienen a llamarte, ya está muchísimo más cerca. El tránsito está muchísimo más cerca. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo mismo, por un sueño, le llaman, lo escuchan. Hace poco una chica me contó que su padre estaba escuchando la voz de una mujer que le decía: he venido a por ti.
vengo a por ti. Todavía no sé si ha trascendido o no, porque me lo contó así y me dijo, esto puede ser la fase de la llamada clarísimamente, clarísimamente. También puede ser haciendo gestos con la mano, te abre los brazos, y he puesto esta foto porque tengo un caso de que la llamada la hizo a través del silbido. En los pueblos, yo soy de pueblo, en los pueblos, cuando no había teléfono ni nada de esto, venía alguien, se ponía a la puerta de tu casa, te daba un silbido y sabías que fulanito estaba en la puerta. Porque cada uno tenía como un silbido especial. Y me acuerdo una paciente que me dijo, doctora, mi hermano me está llamando. Digo, ¿y eso? ¿Es que lo ves? Dice, no, me está silbando. Quiere que vaya donde yo, quiere que vaya donde él. Esa fase de la llamada, ¿no? Y la paciente te lo cuenta porque quiere compartir, de alguna manera, lo que le está sucediendo. Y lo que le está sucediendo, y ella lo sabe, es que la están llamando ya del otro lado. Y le da tranquilidad de que haya gente que la esté esperando, gente que ella quiere, gente que ella... Bueno, ahora veremos quiénes pueden venir a por nosotros, porque por fin llegamos a la fase de las visitas. Esta es la fase más conocida, cuando las personas que están en tránsito empiezan a tener visiones, que no alucinaciones. Si quieres podemos hablar de cuál es la diferencia, pero ahora yo creo que lo que más importa es que nos centremos en cómo vamos a hacer este tránsito, este trasvase de la consciencia. Como veréis, la persona que está en tránsito empieza a comportarse como un medium. Empieza a escuchar cosas, empieza a ver cosas, empieza a soñar cosas, empieza a ponerse en contacto con el más allá, que por lo visto no está tan más allá, está bastante más acá. El velo entre los mundos empieza a disipar. Y la pregunta es, pero bueno, ¿a quiénes ven los moribundos? Pues que también sabemos a quiénes ven. Pues mira, a los padres en un 25%, sobre todo a la madre. Hay una teoría psicológica que dice que cuando la persona está enferma, lo que hace es una regresión a la infancia buscando la seguridad de la madre y la protección del padre. Sí, pero es que ocurre en un 25%. En el 75% restante no ven a los padres. Entonces, esta teoría psicológica de yo me vuelvo como un bebé para encontrarme más a gusto y hago una regresión, pues no tiene explicación en el 75% de los casos, pues que el resto de la gente que están viendo, pues muchas veces ven a desconocidos, gente que no conoce. De repente la habitación se le llena de gente que no conoce. Me recuerdo, en una ocasión me llama una señora y me dice, mire usted, vengo usted a ver a mi padre. Cuando está la gente ya muy mayor, no se puede mover, me llaman para que vaya a domicilio. Vengo usted a ver a mi padre porque está como rarillo, lleva unos días rarillo. Total, que llego allí, me lo encuentro sentado allí en el salón, empezamos a hablar y le digo, vamos a ver, ¿usted qué es lo que le pasa? Ay, mi hija está... Bueno, cuéntame la doctora. Bueno, la cosa era que todas las noches, que esto es muy típico de las visitas, que aparece a una hora determinada, que todas las noches sobre las 2 o las 3 de la mañana dice él que sentía ruidos en el salón, bajaba al salón y se encontraba el salón lleno de gente. Dice, doctora, es que no sabe usted la cantidad de gente que hay aquí. Y entonces yo le pregunté, ¿son gente que conoces o gente que no conoces? Y la hija, doctora, usted es leal a mi padre, Usted es leal a mi padre. Yo la he llamado para que usted le diga que eso son tonterías. Ya luego usted le pregunta que si conoce a la gente o no la conoce. Y entonces el padre miró a la hija y le dijo, deja en paz a la doctora. Ella me comprende. Ella me está entendiendo. Déjala en paz.
Claro, la hija se cayó y me dijo, pues mire usted, doctora, hay mucha gente que no conozco. Luego hay otros que son del pueblo. Y luego hay algunos que son primos, en fin. Total, el comité de bienvenida. ¿Qué pasa? Bueno, también ven a seres espirituales. ¿A quiénes ven los moribundos? A los mismos que han tenido una experiencia cercana a la muerte y están en ese estado intermedio. Esa área de tránsito está poblada por seres. Los mismos que ven los moribundos son los mismos seres espirituales, guías, ángeles, niños, mujeres de blanco. ¿Dónde se sitúa? Pues en el dormitorio, en lo típico a los pies de la cama. He visto a mi hermano, ¿dónde está? A los pies de la cama. Vino mi padre a los pies de la cama. Lo de los pies de la cama es un clásico, ¿vale? También en el pasillo como sitio intermedio y en las esquinas. Parecen que están, si la gente que lo ha visto, la persona se queda mirando a un punto, siempre se queda mirando a ese punto y no sabemos si eso está allí en la realidad o en la cabeza de la persona. Pero el espacio donde ellos miran suele ser siempre el mismo. Una vez que se sitúa en los pies de la cama, la visita suele ser a los pies de la cama. Es un lugar de espera, ¿vale? Ahí típicamente te dicen, me están esperando. ¿Tú sabes por qué? El otro día un enfermero me dijo que había entrado a la habitación en Carlos Haya a cambiar un suero y el paciente le dijo, oye, ¿tú sabes quiénes son esas dos mujeres de negro que están ahí esperándome? Y el enfermero le faltó tiempo para salir corriendo. El caso es que si saben todo esto, le pueden preguntar, oye, ¿esas señoras las conoces? ¿No las conoces? ¿Quiénes son? Pregúntale, interactúa. A ver qué es lo que quieren, ¿no? Porque la misma persona no sabe interactuar, pero tú la estás viendo y interactúa con ella. Hay un fenómeno muy común que es el fenómeno aduana, que yo llamo, que es que tienen como cierta dificultad para pasar, y empiezan a decir que no puedo pasar, ayúdame, le empiezan a pedir ayuda a los del otro lado, y es como que los del otro lado pudiesen eliminar obstáculos. Pero esos obstáculos, ¿a dónde pertenecen? ¿A este plano? ¿Al otro plano? Y por fin están las despedidas. Cuando están trascendiendo incluso a la semana, aparece el fenómeno de la bilocación. Se aparecen a distancia. El otro día me escribía una persona y me decía, mi amigo Vicen, cuando murió de un tumor cerebral, se me apareció a los pies de la cama, me sonrió, se despidió de mí con la mano y me dijo que estaba agradecido por haber sido mi amigo. Esto es mucho más frecuente de lo que la gente piensa. También a través del sueño te informa de que están trascendiendo o te despiertan porque te dicen tu nombre y ya sabes que algo ha pasado, ¿no? O sienten el olor, de repente lo huelen y en ese momento o en los alrededores esa persona está trascendiendo. Y si hay algo más misterioso todavía es cuando la experiencia es compartida, cuando el familiar, el personal sanitario o alguien que pasa por allí está viendo lo mismo que está viendo el que está trascendiendo. Tú dices, bueno, es que la persona que trasciende tiene el cerebro enfermo y en fin, aunque se parezcan todas, sigue un patrón, sí, pero bueno, ¿y el que está sano? Os voy a contar, y aquí termino, habría muchísimas más cosas que hablar, pero bueno, en fin. Lo que me escribió una persona,
y os lo voy a leer porque no es la primera vez que me cuentan esto, y me lo han contado personal sanitario del 061, que llegan a la vivienda, llegan a la casa de alguien que está trascendiendo y están viendo lo mismo que lo que voy a leer. Esto era una mujer que estaba con su madre, y la de la habitación de al lado en el hospital estaba con su hermana y le dijo: mira, me voy a la casa a ducharme, échale un ojillo a mi hermana, el favor. Y estaba allí la señora y dijo: bueno, voy a ver cómo está la de al lado. Y dice lo siguiente: entré en la habitación y hacía frío. De repente pude ver en la cabecera de la cama cómo se abría un camino. Una luz invadió esa zona de la habitación y se iba abriendo poco a poco un camino sobre la cabeza de la señora que partía. A ambos lados de ese camino había mucha gente, los pobladores del tránsito. Y el cuerpo espiritual de la enferma se elevaba saliendo de su cuerpo material. Era como un humo plateado con la forma de su cuerpo. Se elevaba con suavidad y se acercaba a ese camino que se acababa de abrir. El camino era la luz que había inundado ahora la cabecera de la cama. Se había convertido en un camino. Pude contemplar el mundo nuevo que se desplegaba. Era bellísimo y la luz era acogedora. Ya no hacía frío en la habitación. Yo solo repetía una y otra vez: ¡qué belleza! ¿Hay algo más hermoso? Me hubiera quedado allí para siempre. De pronto entraron la enfermera y me dijeron que saliera de la habitación, pero yo no podía hacerlo. Me tuvieron que sacar de la habitación a empujones, mientras que yo repetía: ¡qué belleza! Dejadme aquí. No quería dejar de ver la belleza de la partida espiritual de esa señora. Y esto mismo, de cómo se abre ese portal a la cabecera de la cama, me lo han contado ya en 2 ocasiones 2 compañeros distintos del 061, que llegan a la casa a atender a un terminal y se encuentran con que la cabecera de la cama se ha abierto un portal de luz iluminado con gente, y en una ocasión una compañera me dijo que había como líneas en rojo, en verde, en amarillo, y que ella entendió que eran las líneas de vida que se estaban cruzando y que ella, desde esa posición privilegiada, podía ver cómo se cruzaban las líneas de vida. Conclusiones. Los fenómenos en el lecho de muerte son muy frecuentes. El paciente tiene miedo a hablar, como se lo diga el médico, lo medica. Los cuidadores rara vez comparten, porque la salida de la consciencia casi no está investigada. Y aquí termino. Si alguno de vosotros quería hacerme alguna pregunta, no me la podéis hacer, porque ahora venimos a la mesa.